Buenas tardes. Continuando con el ciclo Los Caminos del Románico, hoy nos acompaña el profesor don Domingo Buesa Conde. Nacido en Sabiñánigo, en el Pirineo aragonés, es catedrático y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, habiéndose dedicado a estudiar especialmente los siglos en los que se origina el Condado y el Reino de Aragón. Sobre estos temas ha escrito importantes trabajos, explicando los orígenes del reino, así como las biografías del rey Sancho Ramírez y de su hermana la condesa Doña Sancha, las historias generales de la ciudad de Jaca, ciudad de la que es hijo adoptivo, o la historia general de la diócesis de Jaca. Tiene también estudios sobre los claustros románicos aragoneses, los orígenes medievales del Templo del Pilar de Zaragoza, los trazados del Camino de Santiago en Aragón y varias monografías dedicadas a la Catedral de Jaca, al Monasterio de San Juan de la Peña y a las iglesias del Serrablo. Sobre el Camino de Santiago ha impartido varias conferencias, entre las que destacan la de la Universidad Meléndez Pelayo de Santander o la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, además de publicar monografías en medios de comunicación y en revistas como Historia 16. Pertenece a varias academias, siendo correspondiente la de la Real Academia de la Historia por Huesca, en la Real Academia de San Fernando o la Real Academia de Córdoba. Actualmente es el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Igualmente ha puesto en marcha importantes museos como el de Artes del Serrablo o el Museo Diocesano de Zaragoza, además de ser autor de algunos de los proyectos museográficos del querido Museo Diocesano de Jaca. Por si esto fuera poco, últimamente durante la pandemia nos ha sorprendido porque hemos descubierto como un magnífico escritor de novela histórica, como La tarde que ardió Zaragoza o Tomarán Jaca al amanecer. Bien, con ustedes el profesor Domingo Buesa Conde. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, por tu magnífica presentación. La verdad es que es un placer colaborar en una actividad organizada por los amigos del Románico, que sois gente realmente que hacéis todos los días un trabajo importante para recuperar algo de la identidad más importante que nosotros tenemos, que es esa imagen y ese mensaje y ese legado y esa civilización del Románico. Hoy, desde casa, porque estos tiempos nuevos pues abren nuevas posibilidades, vamos a iniciar un viaje y me ha parecido además que era bonito, ya que estamos todos metidos en la paz y en la tranquilidad de nuestras casas, el hacerlo visualmente, es decir, el recrear un recorrido por ese camino de Santiago por tierras de Aragón, que es el camino que abre en este territorio hispánico lo que es de alguna manera el itinerario hacia Occidente, hacia Santiago. Evidentemente, los orígenes del Camino de Santiago en Aragón están muy vinculados a los orígenes de la entidad política del Condado de Aragón. Cuando nosotros nos encontramos en este momento en la época del siglo IX, cuando surge todo el apogeo de la tumba del apóstol, cuando sabemos que Luis el Piadoso antes del año 820 ya había difundido en la corte carolingia el interés por este nuevo culto al apóstol Santiago, resulta que en los valles del Pirineo hay una serie de condes carolingios que salen de esa corte, precisamente de la corte carolingia o de Luis el Piadoso, Ludovico Pío, y que vienen a este territorio ¿para qué? Bueno, pues para ver claramente qué movimientos hacen los musulmanes, sobre todo en el Valle del Ebro, donde hay dos ciudades muy importantes musulmanas que son Zaragoza y Lérida. Y entre ellos hay un eje importante de conexión de estos ejércitos musulmanes que a los carolingios les interesa especialmente. Y además estos carolingios tienen en su territorio un elemento importantísimo y es una calzada romana. Ellos han heredado la calzada romana que bajaba por el valle, que baja por el valle de Hecho, que es la calzada romana que iba desde la Zaragoza romana, desde Cesar Augusta a las tierras del Bearne. Lo que hoy llaman los montañeros y las gentes andarinas, el GR 653. Esta calzada atravesaba el puerto del Palo, que tiene 1942 metros, estamos a 2000 metros prácticamente de altitud, y que va recorriendo un paisaje de pastizales, de bosques de hayas, de abetos, de abedules, hasta la selva de Oza, donde tenemos un montón de dólmenes, de restos de dólmenes megalíticos que nos hablan de cómo se había asentado y cómo había habido una población importante en esta tierra.
Esta calzada es el eje fundamental, como ustedes están viendo en este momento, los restos de la calzada llegando al Puerto del Palo, arriba del Valle de Hecho. Esta calzada, de alguna manera, permitía el plantearse un establecimiento en territorio aragonés. ¿Dónde? Pues donde iba la calzada, y la calzada pasaba por el Valle de Hecho, y ellos fundan en Siresa un establecimiento importante con un conde fundamental, Galindo I Aznárez, en el año 833, que decide establecerse en lo que será el punto neurálgico, la capital del condado aragonés, que es justamente no Hecho, en el Valle de Hecho, pero que la capital será siempre Siresa, donde está el famosísimo monasterio de San Pedro de Siresa, que va a ser un auténtico foco de cultura en el mundo carolingio. Bien, y ya tenemos el punto inicial, es decir, ya estamos hablando del condado de Aragón. Y yo les voy a repartir la conferencia en dos bloques, el condado de Aragón y el reino de Aragón, para ir explicándoles cómo el condado va a trazar un itinerario para los peregrinos a Compostela y el reino va a trazar otro itinerario diferente para estos peregrinos a Compostela. Evidentemente estamos por el camino de Hecho, estamos justamente bajando por la zona desde Siresa a Hecho hasta Puente la Reina, donde ya iniciaban los peregrinos el camino a Verdún, los viajeros, y marchaban ya hacia el oeste. Y este camino del Valle de Hecho es el que ve nacer un monasterio, que es el monasterio de San Pedro de Siresa. Un monasterio de San Pedro de Siresa que no es nuevo, que es un monasterio antiguo, que es de la época visigótica. Don Antonio Durán había estudiado ya este tema y luego las excavaciones le dieron la razón, porque ven ustedes ahí perfectamente, les señalo lo que es los restos de la iglesia visigótica que hay debajo del monasterio de San Pedro de Siresa. Este monasterio de San Pedro de Siresa era un monasterio muy importante. Piensen ustedes que cuando era habitual que hubiera a lo mejor monasterios, como dice San Isidoro, de 2, 3, 4 monjes, en Siresa sabemos que había 100 monjes y que además tenía nada menos que 11 altares y que tenía una de las bibliotecas más importantes, de tal manera que cuando viene San Eulogio de Córdoba siguiendo a su hermano y camino de Francia, está en el monasterio y le asombra descubrir aquí que guardan tratados griegos y romanos, de autores griegos y romanos, que él no había podido conocer, no había podido leer, y que estaban lógicamente guardados en la poderosa e importante biblioteca del monasterio de Siresa. Este monasterio de Siresa hoy lo pueden ver ustedes perfectamente, es el que tienen en pantalla, y evidentemente se darán cuenta que no es un monasterio visigótico, que no es un monasterio carolingio, aunque tenga algún elemento que pueda referirnos al mundo carolingio. Lo que estamos viendo es un monasterio edificado o reedificado en el siglo XII, concretamente en el reinado de Alfonso el Batallador, que es un hombre que ha pasado toda su infancia en este territorio y que por lo tanto tiene un gran amor a Siresa, a las gentes de Siresa, a las que protegió siempre, y al monasterio donde levantó esta iglesia, que se darán cuenta que es un edificio que no tiene, por supuesto, ningún elemento decorativo, es decir, aquí no andamos con ningún elemento decorativo de capiteles, es decir, no hay capiteles en Siresa. ¿Por qué? Porque el arte que va a implantar Alfonso el Batallador no es un arte tendente a ese jaqués, al románico de la corte jaquesa, que tenía que decorarse con grandes historias. No, es un románico absolutamente sobrio, donde la imagen no está presente, es un románico muy militar y donde él lo único que juega son con elementos, esos elementos de choque, de elementos vacíos y elementos llenos, es decir, de muros y de vanos, de elementos verticales con estas pilastras que recorren todo el templo. Es decir, que estamos en una concepción muy interesante, que es la que hoy podemos ver en donde estuvo en principio el mundo de Siresa. Si vemos otro detalle más de Siresa, aquí tienen ustedes al famoso Cristo y a la Virgen de Siresa, que les completa la parte de la cabecera de este monasterio de San Pedro de Siresa, que repito, es un monasterio que conocemos a través de las obras del siglo XII y de las reformas del siglo XIII, que sabemos que debajo de él existen los restos del monasterio visigótico, seguramente del siglo VII, de sexto finales, principios del VII, y que nos hablan de un establecimiento muy antiguo ya en época visigótica. Bien, a los pies de este monasterio, que evidentemente no sería así, pero yo creo que tenemos que utilizarlo como referencia, y más hablándoles a ustedes, especialistas en el mundo del románico. Bien, a los pies de este monasterio pasa la calzada. Aquí tienen ustedes un resto de la calzada.
y además es muy gráfico porque les permitirá a ustedes ver la enorme obra de ingeniería que llevaron a cabo los romanos en este momento para, sobre este valle complicado, trazar un camino cómodo, relativamente cómodo, que solamente tenía un grave problema, y es que en el invierno, por la altura que lleva, estaba cubierto de nieve prácticamente muchos meses, y además era un camino donde el hielo era muy habitual. Por eso, los monjes que se establecen en el monasterio de Siresa, esos 100 monjes, el primer cometido que reciben es arreglar los cultivos del valle, potenciar los cultivos del valle y potenciar la creación de pueblos. Pero el segundo, el más importante para ellos, es atender este camino que esté perfectamente utilizable durante todo el año. Y este atender a la calzada significa, como ustedes pueden calcular, atender de alguna manera a las personas que van a recorrer esta calzada, que además no cabe ninguna duda que es una calzada prioritaria. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Miren, en el Pirineo hay 3 ejes fundamentales. La primera es la que une Burdeos con Astorga y está en la zona oeste, es decir, en el Pirineo occidental, y tiene un gran problema, y es que pasa por una zona que está en manos de paganos, donde no hay un poder establecido y además se corre graves riesgos. En el otro lado, justamente, en lo que uniría Narbona con Barcelona, en el este, en el oriente, la calzada, ¿qué problema tiene? Bueno, pues la calzada romana es que pasa por las tierras de Lérida, que está en manos de los musulmanes, porque Lérida no se conquista hasta el año 1149. Por lo tanto, está claro que el camino más cómodo, más fácil, es el camino que va justamente por el centro, y es esta calzada que ustedes están viendo aquí. ¿Sabemos que pasan peregrinos? Sí sabemos que pasan peregrinos. Y sabemos que pasan peregrinos porque en la parte de arriba hay un enterramiento, hay una gran loma que se llama la Corona de los Muertos del Valle de Hecho, en donde el profesor Ubieto decía que estaban enterrados los soldados que murieron en la famosa epopeya y el asalto de Roncesvalles, pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es documentar que en estas tumbas hay muchas conchas de peregrino que nos identifican claramente la calzada que tienen ustedes delante como uno de los ejes fundamentales del mundo de peregrinación en el siglo X y en el siglo XI. Bien, este camino en el siglo X tiene un grave problema. Y el grave problema es que él está en un territorio que ha sido el origen del Condado de Aragón, pero el Condado de Aragón ha pasado a manos de los reyes de Pamplona, que ahora son reyes de Pamplona y condes de Aragón, por una política matrimonial entre sus herederos. El heredero del reino de Pamplona y la heredera del condado de Aragón. Y esta política, pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues que evidentemente gira la órbita de decisión hacia Pamplona y en consecuencia uno de los monarcas, que es conde de Aragón también, Sancho Garcés I, rey de Pamplona y conde de Aragón, empieza a darse cuenta que hay un camino que es mucho más cómodo y que no está cubierto tanto tiempo de nieve y que además puede ser más gestionable desde Pamplona, que es el puerto de Ibañeta, y es donde luego se levantará el monasterio de Roncesvalles, y en el siglo X ya tenemos de alguna manera, bueno, como se va produciendo en esta época, un giro, lógicamente, protegido por la monarquía pamplonesa hacia las tierras de Pamplona. Pero este es el camino que se ha utilizado durante toda la historia del Condado de Aragón, que además ha estado protegido, mimado, cuidado y atendido por los monjes de Siresa, que tenían otro cometido tremendamente importante, y es atender al peregrino, darle de comer, darle cobijo, tratarle las enfermedades, sobre todo los grandes problemas que tenían en las plantas de los pies, es decir, de alguna manera eran los cuestores, los vigilantes, los protectores de este importante camino que bajaba lógicamente por el Valle de Hecho y que iba a buscar de alguna manera el camino ya hacia el oeste. Bien, pero el condado de Aragón con el tiempo pues ya convertido en el ámbito de lo que podría ser el reino de Aragón y el reino de Pamplona, cambia totalmente. Y el viejo camino que ustedes ven aquí, que se lo he puesto en una línea roja, que baja desde el Escum y de Acús, baja por Bedús, Acús, y sobre todo por el Escum hay un desvío que baja directamente al puerto del Palo, este camino empieza a perder importancia.
¿Por qué? Porque a la vez que había perdido importancia cuando los reyes de Pamplona habían querido llevarse el camino a ámbitos de Pamplona, cuando los condes de Aragón se convierten en reyes de Aragón y se van a Jaca, prefieren irse también y trasladar el camino al ámbito de Jaca. Con lo cual entraríamos en la segunda etapa de esta historia, que es el Reino de Aragón, la historia del Reino de Aragón centrada en una ciudad fundamental que es Jaca, con dos personajes muy claros, que es Ramiro I, que le tienen ustedes aquí, y su hijo Sancho Ramírez. Ramiro I va coronado con la típica corona del momento, con la vara de mando de autoritas, está sentado en el trono, y su hijo Sancho Ramírez está a los pies de él, delante. Y aquí tienen ustedes tanto a Ramiro, que está aquí, como a Sancho Ramírez, que están en actitud de rezar. Se ha creado un nuevo reino. Ya saben ustedes que el Reino de Aragón nació el año 1035 en el testamento de Sancho el Mayor. Y ese testamento de Sancho el Mayor dispuso que su hijo Ramiro I fuera el que gobernara los territorios de Aragón con el título de rey. Ramiro I fue un rey importante, un rey que sobre todo gestionó muy bien su tiempo y que supo dejarle a su hijo un territorio bastante organizado. Y su hijo Sancho Ramírez es el que de alguna manera, bueno, se convertirá en un elemento fundamental, porque además fíjense lo que son las cosas. El condado de Aragón en el siglo X había pasado a manos de Pamplona y ahora el reino de Aragón pasará a ser quien controle el reino de Pamplona a la muerte de Sancho de Peñalén en el siglo XI. El centro neurálgico y de decisión de todo este territorio ha cambiado y es fundamentalmente Jaca. Jaca es de alguna manera la clave de todo este territorio. Será la gran ciudad. Además tienen ustedes en cuenta que Jaca era una ciudad romana que tenía un prestigio añadido al que luego le dedicaremos un poquito más de tiempo y que centra prácticamente todo y todo el reino gira en torno a Jaca. Entonces se plantea que aquí hay dos caminos posibles. El viejo camino que venía justamente, como ven ustedes aquí, venía dispuesto a pasar el puerto del Palo y para bajar a Siresa, que es un camino complicado, de 2.000 metros de altura prácticamente, con unos inviernos muy complicados, con una orografía muy complicada y con unas obras de ingeniería que exigían un mantenimiento complicado. Y por otra parte hay un camino que baja desde Borci-Urdós, que baja hasta Somport, al puerto de Somport. Y este puerto de Somport es mucho más suave, es mucho más, como les diría yo, agradable, es mucho más de praderas, no tanto de rocoso como el puerto del Palo, y por lo tanto es mucho más fácil moverse por aquí, aunque nieve, que evidentemente nieva. Y esto, claro, hay dos caminos. ¿Cuándo se produce este cambio de un camino a otro? Pues bueno, el cambio de un camino a otro se produce fundamentalmente gobernando Sancho Ramírez, que es este personaje que tienen ustedes aquí y que va a ser rey de Aragón entre el año 1064 y el año 1094. Bien, ¿por qué se produce este cambio? Pues miren, es muy sencillo. En un momento determinado, Sancho Ramírez se va a Roma. Tiene que irse a Roma en la primavera del año 1068 y se va por el puerto del Palo, por donde él había ido, y le sigo con el cursor, por donde habían ido siempre. Pero al llegar a Aragüés del puerto, parece ser que el invierno fue evidentemente un invierno complicado, parece ser que pudiera haber nieves y que aquello estuviera un poco abandonado, y entonces cambia el giro, pasa de Aragüés, se va directamente al Valle del Aragón, vuelve al Valle del Aragón y sale por el puerto de Somport. Este hecho, que puede parecer un elemento absurdo, un elemento tonto, claro, hecho por el monarca, pone de moda el nuevo camino. Y entonces el nuevo camino se convierte en el camino fundamental de entrada y salida al reino de Aragón. Además hay otra cuestión, es decir, ¿por qué el rey no se atreve a meterse por el puerto de Palo? Siresa ha empezado a un auténtico declive. Hay monjes de Siresa que viven ya en un monasterio en Jaca, no hay monjes que atiendan el camino, las cosas están siendo malas en este momento, no hay una alberguería que atienda ahí a los peregrinos ni a las gentes que puedan venir enfermas, ni a los problemas que se les produzca o los accidentes del paso de montaña lógicos. Y entonces, claro, el cambio del rey viene acompañado por la inexistencia de apoyo institucional y real, apoyo asistencial en el puerto del Palo, y pasa a ser el puerto de Somport el que de alguna manera empieza a estar de moda y el que de alguna manera empieza a provocar que los caminos se vayan cambiando y todos los caminos confluyan a Urdós y desde Urdós bajen al ámbito de Jaca. Bien,
Esto es importante porque además de que el rey ha decidido esto, el rey ha decidido empezar a construir puentes importantes, porque hay que salvar los ríos. Y entonces aquí tienen, por ejemplo, el famoso puente de Canfranc, pero además de que van a construir puentes, que van a construir espacios de asueto, que van a construir carreteras y caminos que los van a arreglar. Aparte, el rey es consciente que hay un elemento muy importante para potenciar este camino y es las devociones. Y empiezan a surgir devociones, entre ellas yo creo que la más importante, que es la Virgen de los Ángeles de Villanueva, la Virgen de Villanueva, que es, les diré, la Virgen más antigua, la talla que tenemos. Estaría fechada en torno al año 1080, 1090, no más tarde. Es una virgen claramente vinculada a la condesa Doña Sancha y al gobierno de la familia real aragonesa y tiene como finalidad el crear un elemento devocional en este camino que estamos poniendo de moda. Estamos poniendo de moda un nuevo camino. Evidentemente, ¿funcionan más caminos? Funcionan más caminos, claro, porque el rey ha marcado la moda. Pero existen caminos, por ejemplo, que bajan por el Valle de Tena. El Valle de Tena es otro importante. Piensen ustedes que desde el Olorón se puede conectar al Valle de Tena y hay ya mucha gente que bajaba por el Valle de Tena, que era un valle cómodo, tranquilo también, un valle muy atendido porque tiene muchas poblaciones y que va camino de encontrarse en Jaca con el camino tradicional. Y se encuentra en ese camino con una iglesia muy potente y muy famosa hoy día, que es la iglesia de Santiago de Orante, la ermita de Santiago de Orante, que ya saben ustedes que está considerada como un observatorio solar muy importante, con un eje conectado con Leire. Evidentemente, desde la ermita de Orante ustedes ven una enorme cantidad de escenario geográfico. Pueden incluso ver la Sierra de Leire al fondo en días claros. Por lo tanto, este eje es importante y este punto de conexión nos habla también de cómo el Camino de Santiago va construyendo otros caminos alternativos por Aragón, pero no lo olviden, todos ellos confluyen en la ciudad de Jaca porque es la ciudad fundamental para entender lo que está pasando en este momento. Bien, el rey ha puesto de moda este camino, ha puesto de moda el camino de Somport y, lógicamente, ese camino de Somport habrá que cuidarlo mucho. Y para cuidarlo mucho, lo primero que hay que hacer es colocar allí un monasterio que atiende a los enfermos, a los peregrinos, los días malos, que cuide de quitar la nieve, que permita que los caminos estén practicables. Y ese monasterio que nace ahí va a ser el Real Hospital de Santa Cristina de Somport, que es uno de los elementos fundamentales en la construcción y la identidad del Reino de Aragón. Luego les voy a hablar de ellos inmediatamente, pero antes les quiero recordar que este monasterio de Somport, Santa Cristina de Somport, o de Sumo Porto, como quieran ustedes, está en conexión con una serie de hospitales del Valle del Bearne. Y todos ellos, estos hospitales, de acuerdo a la Casa Real, la Casa Condal de Bearne y la Casa Real de Aragón, que además son familia, de acuerdo a los dos gobernantes, han decidido apoyarlos con una ganadería intensiva, es decir, con una economía ganadera tremenda. Y vamos viendo cómo en este Valle de Bearne y en Santa Cristina, y luego bajará hasta Calatayud, los monasterios estos están promocionando la ganadería, que al fin y al cabo no les tengo que ocultar, que es un elemento de riqueza extraordinario y que a los reyes les viene muy bien porque generan muchos impuestos, pero claro, esa ganadería, ¿qué es lo que permite? Permite que los monjes de Santa Cristina de Somport puedan atender perfectamente con sus propios recursos a las gentes que pasan el camino. Bien, Aymeric Picot, en la famosa guía para peregrinos, estamos en torno al año 1140, escribe y afirma categóricamente un texto que yo creo que les debo de leer tal como lo dice porque me parece fundamental. Dice: 3 columnas en gran manera necesarias para sostener a sus pobres instituyó el Señor en este mundo, a saber, el Hospital de Jerusalén, el Hospital de Montjuïc y el Hospital de Santa Cristina, que está en el puerto de Aspe. Son estos hospitales puestos en sitios adecuados, lugares santos, casas de Dios, reparación de los santos peregrinos, descanso de los necesitados, consuelo de los enfermos, salud de los muertos, protección de los vivos. Así pues,
quien quiera que haya edificado estos lugares sacrosantos, sin duda alguna poseerá el reino de Dios. Esto lo dice la guía para peregrinos, que habla de los 3 grandes centros del mundo y de peregrinación, y uno de los centros para, bueno, pues congratulación de los aragoneses, lo tenemos en el ámbito de Aragón. Aquí tienen ustedes la reconstrucción que se hizo partiendo de unas excavaciones de la década de los años 90, se publicó en la revista Trévede, y que yo creo que es una reconstrucción muy interesante, porque aquí pueden ustedes ver la iglesia, luego veremos que quedan restos, la iglesia, la entrada a la iglesia, el hospital, las dependencias de establos, las dependencias monacales, es decir, todo un conjunto integrado para atender espiritualmente y materialmente a las gentes que hacen este viaje. Y sobre todo atenderles en qué, bueno, luego lo verán, atenderles en esto. Esto es un paisaje clásico. Y me van a disculpar, pero es gracioso. He utilizado una foto de una boda de un talibán que quiso fotografiarse con las famosas nieblas del puerto de Somport. Aquí las tienen ustedes. Este es el escenario habitual del invierno en este territorio. Y esto es lo que quieren los monjes de Santa Cristina resolver. ¿Quién fundó Santa Cristina? Yo no lo sé. Ya saben ustedes que la tradición dice que fueron 2 caballeros. Hay gente que quiere decir que son templarios, que les interesa señalar que son templarios. A mí lo que me interesa es la fundación en sí y luego este detalle que es muy importante. Aquí tienen ustedes una palomita con una cruz en el pico porque cuenta la leyenda que estos caballeros observaron que iba una paloma en medio de todo este ámbito de la niebla, imagínenselo, la paloma con una cruz de oro en el pico y que se posaba en un sitio, ellos intentaban coger la paloma para coger la cruz de hierro y volvía a volar, hasta que al final llegó a un sitio determinado al que les llevó ella persiguiéndola para cogerle la cruz, soltó la cruz en el sitio y desapareció. Esta es la leyenda del origen de este monasterio, de este Real Hospital, que además piensen ustedes que es un hospital que está en vigencia hasta el siglo XVIII. Decía concretamente el monje Lalana en el siglo XVIII, aunque estos puertos son tan horribles, con todo es muy frecuentado este paso por el monasterio, porque solo él está transitable en tiempos de nieve. Es decir, que hasta el siglo XVIII sabemos que estos vientos repentinos y tempestuosos que ciegan y sepultan en las ventiscas a los pasajeros, que decían los cronistas, están atendidos y vigilados por los propios monjes que viven en este ámbito. Hoy día ustedes lo pueden visitar. Aquí tienen los restos. Aquí pasa la carretera por la que bajamos de Somport, ahí la tienen abajo. Y si este me quiere hacer caso, sí. Y aquí tienen ustedes los restos. Ven ustedes los restos de la iglesia que les comentaba antes del ábside y lo que es un campo de yacimiento muy importante excavado por el arqueólogo José Luis Ona, que evidentemente nos hablan de un establecimiento muy bien situado, de una enorme importancia. Está muy cerca, por cierto, de los apartamentos de Somport y que además este sitio es un sitio que vigila perfectamente todo el tránsito del valle, todo el arranque del valle, la entrada y salida desde Francia están perfectamente controlados de aquí. Y piensen ustedes que además este control es muy importante porque está hecho desde un espacio natural de pastos que son adecuadísimos para la ganadería que les he dicho a ustedes anteriormente. Las gentes, los peregrinos llegaban a este monasterio, hospital, y sabemos por las crónicas que había unas grandes salas que tenían chimeneas, que además alumbraban los dormitorios de los enfermos todas las noches, por motivos de seguridad, evidentemente, y sabemos qué protocolo se llevaba, que diríamos ahora. Bueno, sabemos que se les lavan los pies con aguas de buenas hierbas, modo de mostrar la humildad y hermandad cristiana. Se les cuidan los zapatos con una mezcla de sebo de candela, aguardiente y aceite de oliva para darles elasticidad. Se les ofrece lechos de madera o de paja y se les da pan, vino, platos de verdura, carne o legumbre. Cuando un peregrino llega, por ejemplo, por la mañana y se va a marchar, pues bueno, le dan el almuerzo. El almuerzo lleva legumbres con carne y 3 vasos de vino que le van a ayudar, lógicamente, a seguir el itinerario hacia abajo. Este monasterio fue tremendamente importante, ya lo han visto, que el propio Picot cuenta que, a ver si me puede pasar sí. Este monasterio fue tremendamente importante porque ahora sí que el propio Picot en la guía de peregrinos lo cuenta.
Pero lo que hizo fundamentalmente no fue solamente atender a la gente, sino crear un modelo en la montaña basado en la ganadería para sostenerse económicamente y atender a las gentes que pasaban por ahí. Es un modelo exportable. Y este modelo exportable, hay una persona que lo conoce muy bien. Hombre, hay una persona que lo conoce muy bien porque ha nacido en el Valle del Aragón, porque ha sido vecino de Somport y que es Sancho de la Rosa, que saben ustedes que fue obispo de Pamplona. Es un aragonés que ocupó el obispado de Pamplona, que es nacido en este territorio. Y entonces este es el que creó el Hospital Navarro de Roncesvalles entre 1127 y 1132, que está vinculado lógicamente al monasterio de Santa Cristina de Somport. Don Antonio de Arangudio, el canónigo archivero de Huesca, publicó la bula papal de 1151 del Papa Eugenio III. Es una bula en la que registra entre las posesiones del priorato de Somport, de Santa Cristina de Somport, a la iglesia de Roncesvalles con hospital. Es decir, que Roncesvalles nace, es una hija directa del Somport, y que el Hospital Real Monasterio y Hospital de Santa Cristina de Somport es un hospital que va a ser modélico para el resto de la humanidad. Bien, este hospital de alguna manera ya consolidó un camino claramente, ya no hubo ninguna duda, nadie se iba por el valle, de hecho que era una aventura llena de riesgos, y decidió seguir por este camino que va lógicamente hacia Jaca. Y entramos ya en este ámbito de Jaca y lo vamos a hacer con fotografías muy hermosas que yo quiero agradecer, que son de Antonio García Omedes, de Ramón Linares o de Ana López Artillo, grandes fotógrafos y estudiosos desde las cámaras, de sus cámaras, de lo que es el mundo del románico, el mundo medieval. Bien, este es el camino que entra a Jaca. Estamos en la ermita de San Cristóbal, vamos a subir ya a la meseta porque Jaca está en una meseta encima del río Aragón. Aquí tienen ustedes la vista de Jaca, abajo en la meseta, el río va a los pies y aquí tienen ustedes además lo que es el mapa, lógicamente, de Jaca en aquella época, con un barrio episcopal, el castillo donde vivían los reyes y un barrio de Santiago que es muy antiguo y que tiene además mucha importancia. Esta ciudad es una ciudad fundada para ser la capital del Estado, para ser la capital del reino. Y además es una ciudad que al principio no tiene gran preocupación por las murallas, porque Pamplona y Aragón están unidos. Será cuando de alguna manera empiece a haber problemas de separación, cuando haya que hacer las murallas. Pero de pronto el rey dispuso que cada uno, cuando hiciera su casa, la parte de atrás, que tendría unos huertos, lógicamente, la fuera cerrando con muros para ir creando murallas en la ciudad de Jaca. Bien, esta ciudad de Jaca es tremendamente importante por su papel en la historia universal. ¿Ves? Aquí se firman, entre Jaca y Canfranc, se firman pactos internacionales en la Guerra de los 100 Años, o por Jaca pasa Luis VII de Francia en 1155, camino de Compostela, o por Jaca pasa a la vuelta Eduardo III, rey de Inglaterra, en 1366, cuando vuelve de Santiago de Compostela. Por Jaca pasa San Francisco de Asís, según la tradición, y funda un monasterio, un convento franciscano fuera de la muralla que atiende exclusivamente a los peregrinos que pasan por Jaca, con lo cual de alguna manera Jaca se convierte en un centro neurálgico, en la capital del estado, pero también piensen ustedes en la gran ciudad a la que llegan los peregrinos desde el año 1076, llegan a esta ciudad y que es la primera ciudad que conocen en el territorio español. No entran todos los peregrinos a Jaca. Eso, la ciudad está dotada de una gran potencia de murallas. Murallas tienen ustedes aquí en el grabado de Parcerisa de 1844, pero las murallas están hasta hace 100 años. Hace poco celebramos los 100 años del momento en que se derribaron las murallas. Estas murallas, esta foto está tomada desde el convento de franciscanos, que estaba aquí a nuestra izquierda, frente a la puerta de San Francisco, que se llama por el convento. Bien, pues estas murallas impedían que la gente que no podía aportar nada bueno entrara en Jaca, y entre ellos los problemas, las gentes que portaban enfermedades. ¿Qué se hacía en Jaca con la gente de la enfermedad? Porque Jaca es una ciudad que gira en el Camino de Santiago, como les voy a explicar rápidamente. Bueno, pues lo que se hace en este momento es crear un gran hospital a la entrada de Jaca, que es donde todos los enfermos están allí para curarlos. Si se curan, entran a Jaca; si no se curan, se les entierra ahí, y tenemos cantidad de enterramientos con conchas en la ciudad de Jaca que nos están hablando de este papel de Jaca en el Camino de Santiago Aragonés. Y curiosamente, fíjense, la toponimia, el árbol desapareció el año 1998, lo hemos visto todos de pequeños,
Y bueno, y de mayores también algunos, lo hemos visto, y este árbol se llama árbol de la salud. ¿Por qué? Porque era el árbol que estaba plantado en donde antaño estuvo el hospital que cuidaba la salud de los peregrinos que iban camino de Jaca. Y la ciudad, como les he dicho antes, también está atenta a los peregrinos. El barrio más importante de Jaca es el barrio de la Zapatería Negra. Había una zapatería negra que era de hombres y una zapatería blanca, que saben ustedes que los romanos llamaban zapatería blanca la de la mujer, de mujeres. Este es la calle Bellido que tienen ustedes, es una de las zonas más potentes económicamente de la ciudad, donde hay 16 zapateros en 1137. El profesor Lacarra, don José María Lacarra, ha estudiado este tema y ha visto que estamos hablando de una enorme potencia artesana de los zapateros en la ciudad de Jaca. Piensen ustedes que tendríamos que confluir que casi el 10% de la población de Jaca son zapateros, de profesión zapateros, más luego sus familias, más toda la gente que genera. Y junto a los zapateros, el otro elemento tremendamente importante de este ámbito es el enterramiento. El enterramiento que está en las zonas que hoy ocupa la catedral, había antiguos necrópolis donde se enterraban y donde han aparecido y van apareciendo permanentemente cantidad de enterramientos con conchas y con elementos que nos hablan de esa referencia a los peregrinos que mueren. Pero evidentemente la ciudad de Jaca se construye con una imagen románica clara, que es la imagen de la catedral, porque los reyes necesitan tener una catedral en la que demostrar al mundo su poder. Ramiro I empieza a construir la catedral en la década de 1060, queda claro después de los estudios del profesor Isidro Bango, y evidentemente Sancho Ramírez continúa construyendo la catedral. Y es la familia real la que construye la catedral, de tal manera que la catedral tiene diferentes parones, tiempos en donde no se está construyendo nada. ¿Por qué? Porque están enfrentados la familia tuvo graves problemas de enfrentamientos políticos e internos familiares, humanos, y estos enfrentamientos provocan bueno, el cese de las obras de la Catedral de Jaca. Volvemos otra vez a ver la Catedral de Jaca en obra, otro enfrentamiento familiar, vuelta otra vez parón, es decir, que la Catedral de Jaca es de alguna manera la obra clara y evidente de no solamente de ese arte europeo románico que vertebra todo el mundo europeo, sino la obra de la familia real. Es una catedral en la que yo creo que el valor más importante, y no me atrevería a hablarles a ustedes que conocen muy bien este ámbito del románico en detalle, pero sí que les querría señalar algo que a mí me parece muy importante, y es que la Catedral de Jaca es el punto en el que se abandona la antigua forma de construir hispánica, y algunos la llamarán mozárabe, me da igual, se abandona la antigua forma de construir y se acogen los rasgos de modernidad que traen los cluniacenses desde las Galias. Es decir, que estamos en un arte convocado a la sociedad, traído a la sociedad, llevado a la sociedad por parte de unos monjes que son los monjes benedictinos de Cluny, que son además los que van a hacerse con el poder, y cuando ellos al final llegan a ocupar los obispados, podremos decir que la Iglesia aragonesa ha caído en una auténtica monacocracia, en un gobierno claro de los monjes. Bien, como ven ustedes, estamos avanzando en Jaca, en esta construcción de la ciudad que está muy vinculada al camino. Y en esa vinculación al camino aparece la construcción de la Catedral de Jaca, que tienen ustedes aquí en una recreación del profesor Agustín San Miguel, de allá por los años 70-80 del siglo pasado, pero que es muy importante, que nos permite dar dos ideas fundamentales. La Catedral de Jaca se empieza el año 1060 por un maestro lombardo y un equipo lombardo que trazan la planta de la catedral, el sistema modular de columnas y pilares en la catedral, que levantan la parte de los ábsides y levantan la parte de los pies, es decir, que centran de alguna manera el este y el oeste de la catedral, y ya estos maestros lombardos desaparecen y habrá un segundo maestro que ya será un maestro románico, que llamaremos el maestro románico, el maestro de la Catedral de Jaca, que tiene otra característica muy importante. No es solamente un arquitecto, un constructor, es un decorador, porque él incorpora a la Catedral de Jaca algo que la enriquece enormemente, que es la escultura. Y esa escultura será la que va a presidir toda la terminación y la conclusión de la Catedral de Jaca. Se van a incorporar elementos que van a tener gran fortuna en el camino, como el ajedrezado jaqués, que viene de Francia, hay que reconocerlo, y que desde Jaca se convierte en un elemento fundamental y yo diría que detectador del Camino de Santiago, de las obras jacobeas.
Y en esta catedral también se empieza a incorporar un elemento muy importante, que es el elemento de lo clásico, de la antigüedad. Se empieza a recuperar el mundo de la antigüedad, como veremos enseguida. Pero en esta catedral, les decía que juega un gran papel el mundo jacobeo, la peregrinación, de tal manera que hay una gran puerta, la gran puerta que da a la lonja mayor de la catedral, en donde está la puerta jacobea. Les pongo una fotografía, la del medio, porque me parece tremendamente clara y no hace falta que les explique más. Es el obispo de Jaca, don Julián, que está abriendo la puerta jacobea del año jacobeo 2021. Es decir, que la catedral abre la puerta cada año jacobeo, inicia el camino, ese gran camino, se abre, como decir, se abre al oeste el camino. Y esta puerta jacobea es una puerta además vinculada a la penitencia y tenía un gran papel en la corte aragonesa en los miércoles de ceniza, porque el rey se vestía con un saco, se llenaba de ceniza y la recorría en señal de, bueno, de pedir perdón, de clamar el perdón divino hacia los pecados que hubiera cometido, e iba directamente hacia la catedral. Los peregrinos entraban por la puerta grande y recorrían toda la nave, que ustedes ven, una foto magnífica de López Artillo desde el aire de Ana, y salían por el otro lado, en este pórtico es moderno, pero salían lógicamente por la puerta meridional, la puerta que daba al sur de la catedral, que es llamada la puerta de Santa Rosa, o también en algunos momentos la puerta de los peregrinos, es la utilizada. Incluso en esta puerta existe la tradición desde tiempos ya, en el 19 ya está escrita, que aquí hay un elemento que ven ustedes y lo irán viendo, que en las columnas del lado a nuestra izquierda, entrando en la catedral, se darán cuenta, del lado derecho de la puerta, que hay como unas grandes oquedades en la columna, porque existía la tradición desde el medievo de que los peregrinos tocaban con la mano las columnas de la puerta de Jaca. Bien, es una tradición que no tiene más constatación histórica, pero como no es bonita también y hay que tenerla en cuenta. Y esta puerta, que por donde entran los peregrinos, está vinculada al perdón. Hay que iniciar el camino con el perdón. Hay que iniciar la vida con el perdón. Y aquí tienen ustedes el elemento fundamental que explica todo esto, el gran crismón de Jaca, donde dos leones a modo de apocalipsis, el de la derecha pisa un oso que tienen ustedes y a un basilisco, que son las fuerzas del mal, el imperio del mal y el imperio de la muerte, y a la izquierda está protegiendo a una persona, a un pecador penitente arrepentido, con un sayal amplio, y que lógicamente está ahí arrepentido y por lo tanto protegido por ese león que simboliza también en algunos momentos del románico la figura de Cristo. El texto que rodea, que es un crismón lleno de textos, es muy interesante. Dice, si quieres vivir tú que estás sometido a la ley de la muerte, ven aquí suplicante, renunciando a los alimentos envenenados, es decir, el pecado. Purifica de vicios tu corazón para que no perezcas de una segunda muerte. Y aquí empezaba ya realmente el camino. Aquí empezaba el camino en España, desde la Catedral de Jaca a la Catedral de Santiago. Por eso la catedral se enriquece enormemente, se construye como un auténtico manifiesto de esta monarquía que está orgullosa del reino que está creando, de las estructuras que está generando, de cómo acoge a los peregrinos, de cómo potencia ese camino que el Papa tiene un enorme interés en divulgar. Y no olviden ustedes que el rey de Aragón es vasallo del Papa, en este momento Sancho Ramírez. Y aquí nos encontramos ya con ese maestro que será el gran constructor de la Catedral de Jaca, muy influenciado por los modelos clásicos, y que, como ven ustedes, no deja resquicios sin decoración. Todo absolutamente se decora. Y ahí tienen ustedes el capitel el que se consideró en algún momento, Gaillard dijo que era el desnudo más extraordinario que se conoce en la escultura románica, es el sacrificio de Isaac, como ustedes habrán reconocido, de este hombre. Y este hombre pone en construcción el claustro de la Catedral de Jaca, una recreación tienen ustedes aquí. Nos queda el espacio, nos quedan capiteles sueltos, pero hemos perdido toda la arquería y todas las crujías permanecen tapiadas como un espacio donde hoy está el ámbito del museo. Bien, este jardín de la catedral tuvo además, claustro tuvo además un elemento muy importante, que era un jardín donde había plantas medicinales que se utilizaron muchas veces para atender tanto al culto, con plantas olorosas, como plantas medicinales a los peregrinos que llegaban hasta la Catedral de Jaca. El segundo maestro es el maestro de Jaca, que hereda ese maestro lombardo, y hay un tercer maestro
que es el maestro que vamos a llamar de Doña Sancha. Doña Sancha es una mujer muy poderosa. Aquí tienen ustedes el monasterio de las Benedictinas, que está, como ven ustedes, en la línea de la muralla de Jaca, está a la salida de la calle Mayor, pero no voy a entrar en el monasterio, sino me voy a ocupar del sepulcro de ella. Doña Sancha, como les digo, es la hermana del rey y la hija de Ramiro I, es la viuda del conde de Urgel, y esta mujer muy poderosa y muy influyente, y una mujer con una gran cabeza y una gran visión política del momento, va a ser quien determine lo que se hace en el reino. Y al final ella es la que educa a dos reyes, a Pedro I y a Alfonso I, porque su hermano Sancho Ramírez, que es el padre, está ocupado en otras guerras, nunca mejor dicho. Entonces la condesa Doña Sancha, que educa a los dos reyes, a los dos futuros reyes, recibe, cuando muere, y estamos a finales del siglo XI, recibe el homenaje de sus sobrinos con un gran sepulcro, que es el que tienen ustedes aquí, que estaba en el monasterio de Santa Cruz de las Heros, pero que se trasladó en el siglo XVII a Jaca, al monasterio de las Benitas que acabo de enseñar, las benedictinas de Jaca. ¿Por qué? Porque Felipe II decidió que estas mujeres dejaran de vivir abandonadas prácticamente ahí, con muy pocas ventajas, en un viejo monasterio en ruinas, y las trasladó al Palacio Real de Jaca, donde decidió establecer el nuevo convento de las monjas benedictinas de Santa Cruz de las Heros. Bien, el sarcófago es muy importante. Ven ustedes que sencillamente es el alma de Doña Sancha portada por dos ángeles, es una niña desnuda, sube al cielo. A continuación tienen ustedes a la derecha, en la siguiente escena, el obispo de Jaca, que está con dos clérigos oficiando y bendiciendo el momento del funeral, de la muerte, la partida de la condesa Doña Sancha hacia la eternidad, y en el otro lado está la condesa Doña Sancha sentada seguramente o con dos personas de confianza, o como quieren algunos, bueno, pues con dos hermanas suyas, porque en el monasterio estuvieron tres hermanas. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque se va a convertir de alguna manera en el símbolo de toda esta época y en el símbolo de toda esta dinastía, que atiende fundamentalmente a dos cosas: al Camino de Santiago y a la construcción de un espacio político nuevo. ¿Por qué al Camino de Santiago? Porque lo necesitan para generar la cultura, para generar el comercio, para organizar de alguna manera todo ese itinerario de atención espiritual y social. De alguna manera es el gran eje vertebrador del reino aragonés en el siglo XI. Bien, Jaca además está bajo la protección de, aquí tienen ustedes el ábside mayor de la catedral, de la patrona de Jaca, Santa Orosia, que la tienen, cuyos restos están aquí. Debajo de esta ampliación del ábside central de la catedral, que se amplió en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y que lo pintó el cartujo Fray Manuel Valleu, debajo de este espacio aparecieron una gran cantidad de tumbas. Era un antiguo cementerio donde también aparecieron enterrados peregrinos. Y están protegidos por Santa Orosia. La ciudad está protegida por Santa Orosia, que es un elemento también muy importante, porque protege de los demonios, de los endemoniados, de la enfermedad y también de la crueldad de la naturaleza, con todos esos elementos momentos cuando la naturaleza dispara contra los seres humanos el granizo, la nieve, les evita el agua. Es decir, todos esos problemas del encuentro con la naturaleza del ser humano están protegidos por esta mujer, que también es un elemento referencial en el camino y que también va a tener un gran desarrollo a lo largo del camino aragonés. En este ámbito del claustro que yo les explicaba, hoy día tienen el Museo Diocesano de Jaca, que yo creo que es obligado que haga una mención. Vean cómo queda lo que queda de claustro prácticamente, pero aquí tienen ustedes pues todo el tesoro más importante de la diócesis de Jaca, pero sobre todo tienen ustedes todas las imágenes de esa pintura románica y gótica que abunda en el Pirineo y que enriquece las iglesias del Pirineo en este tiempo en donde estamos moviéndonos. Bien, pero hay que abandonar Jaca, tenemos que seguir adelante. Y adelante significa ir hacia el ocaso, ir hacia la puesta del sol, hacia el oeste, seguir el camino de la Canal de Verdún. Y evidentemente este elemento es importante porque Jaca a partir de aquí empezará a construir también una serie de elementos, puentes, pasos, puestos de vigilancia que irán avanzando
como de alguna manera protegiendo el itinerario de este camino jacobeo que ha abandonado ya la capital del reino y que se va por la Canal de Verdún, por Martes, por Ruesta, camino de Estella, a donde llevan los pasos de los peregrinos de Jaca. Lo primero que se encuentran cuando los peregrinos se van importante es el espacio de Santa Cruz de las Heros. Santa Cruz de las Heros, que es el espacio donde ha vivido la condesa Doña Sancha, donde ha estado ese sepulcro que hemos visto, donde estaba enterrada la condesa Doña Sancha, un hijo o una hija suya, pequeñita, que murió al parto, su abuela, que la enterraron con 84 años, es decir, esto es interesante, la madre de Ramiro I, rey de Aragón, y de alguna manera ese sepulcro se convirtió en el gran homenaje de la monarquía. ¿Por qué se hace en Santa Cruz de las Heros? Se van a plantear ustedes. Bueno, pues se hace aquí porque este es el monasterio real. Es el monasterio que ha fundado Ramiro I para que sus hijas y los miembros de la familia real estén ahí de alguna manera protegidos, vigilados y atendidos. Por lo tanto, a finales del siglo XI lo vemos recrecer porque está la condesa Doña Sancha, que vive aquí, que lo gobierna ella, y claro, la mujer que rige los destinos de Aragón tiene especial interés en potenciar lo que es un monasterio. Un monasterio que además tiene al lado una iglesia anterior, de principios del XI, una iglesia muy bonita, lombarda, como pueden ustedes ver, que es la iglesia de San Caprasio de las Heros, que siempre destacan los especialistas, que es como un tratado musical por la ordenación de los espacios, los ritmos de las columnas, pilastras y las propias arcuaciones lombardas. Es decir, que estaríamos en un ritmo musical claro, estaríamos en una iglesia muy pensada que nos habla de ese alto nivel de la formación intelectual de los aragoneses. Cuando uno está en Santa Cruz de las Heros, ve a lo lejos el monasterio de San Juan de la Peña y entonces se va. ¿Por qué van al monasterio de San Juan de la Peña los peregrinos en este momento? Porque ahí están enterrados los reyes de Aragón, que son los que han hecho posible este camino. Es el homenaje a la memoria de una familia que había contribuido a construir el Camino de Santiago. Aquí tienen ustedes los primitivos enterramientos, son estos, en la roca, debajo de la roca, cerca de la fuente que hay. Y aquí tienen ustedes las lápidas que con el tiempo se han ido sacando, pero no piensen que están aquí. Los enterramientos son estos que les he puesto, que se ven a través de una verja, pero que yo creo que es muy interesante. Están enterrados ahí todos los reyes de Aragón, prácticamente todos los reyes de Aragón de la primera época, excepto evidentemente Ramiro II y Alfonso I, que saben ustedes que están enterrados en Huesca. Aquí tienen la capilla. El hueco que han visto antes está justamente detrás de esta serie de lápidas funerarias donde están todos los condes de Aragón y los reyes de Aragón. Evidentemente ustedes y yo sabemos que aquí no están todos los condes de Aragón ni todos los reyes de Aragón, pero da igual, es un homenaje que se hace en el siglo XVIII por los Borbones al origen de su familia, porque son todos herederos de la familia de Aragón, que era el nombre con el que se llamaban los reyes de nuestra tierra. Y además también están enterrados los nobles. El panteón es este que tienen ustedes aquí. Bueno, pues debajo del panteón estaban enterrados los nichos de los nobles, los grandes nobles de los linajes de Aragón, con una serie de elementos decorativos muy potentes. Vean ustedes aquí la plasmación de un alma que va al cielo, los animales que protegen la eternidad, las cruces típicas que van a de alguna manera marcar estos reinados. Los propios reyes firman con cruces, todos ellos. Y aquí incluso tienen ustedes la tumba del conde de Aranda, que como heredero de los Abarca, de esta gran dinastía aragonesa del siglo XI, pidió ser enterrado en el monasterio de San Juan de la Peña. Vienen a verlos, vienen a ver a los reyes, los peregrinos, pero sobre todo los peregrinos vienen a ver el Santo Cáliz que está aquí. El Santo Cáliz, que es el grial, el Santo Cáliz de la cena de la última cena de Cristo, y que ya saben ustedes que tenía, como la literatura explicaba, que tenía capacidad para obrar cualquier prodigio. Estuvo en San Juan de la Peña hasta el siglo XIV. En 1399, Martín I, un hombre muy atormentado, enfermo, un hombre muy complicado, decidió bajárselo a la aljafería de Zaragoza y no sé, nadie se le pudo negar, claro. Y luego, de manera absurda, Alfonso V se lo llevó a Valencia en 1437, quitándolo de Aragón, de donde había estado siempre, a donde lo habían mandado desde Roma y donde llevaba toda la historia aquí porque había venido a quedarse aquí hasta que el absurdo monarca Alfonso V, llamado el Magnánimo en 1437, decidió sacarlo de la aljafería, que era una barbaridad, y acabar mandándolo a Valencia. Aquí tienen ustedes el monasterio, protegido por la roca, dentro de la roca. Aquí tienen ustedes el monasterio nuevo y aquí tienen ustedes la Peña Oroel que preside Jaca, con lo cual fíjense ustedes, aquí está Jaca
el monasterio nuevo, que es donde estaba la población en el siglo VIII, y el monasterio del siglo X y XI, que es el monasterio de San Juan de la Peña, que todos conocemos. Este monasterio tiene una iglesia baja hermosísima, que es una iglesia del siglo X, de la primera refundación. Entonces el monasterio no se llama de San Juan, se llama Monasterio de San Julián y Santa Basilisa. Encima está la gran iglesia del siglo XI, de finales del siglo XI, que se inaugura la redecoración porque estaba totalmente pintada. El techo tenía una bóveda decorada con vivos colores mostrando el poder de Dios como Señor del mundo. Y los tres ábsides que tienen ustedes aquí, en medio del cual está la copia del Santo Grial para señalar que ha estado siempre aquí. Esta iglesia es de fines del XI y está construida bajo la roca. Como pueden ustedes ver, aquí arriba tenemos la roca. Y en este monasterio, aparte de las dos iglesias en las que se podían rezar, había un elemento fundamental, el claustro. El claustro no lo vemos como se veía entonces, porque el claustro estaba cerrado. Aquí ven ustedes que hay restos, esto estaba construido. Por lo tanto, desde fuera no se veía el claustro y desde el claustro no se veía nada de fuera. Se veía solamente la roca que le cubre y un poquito de luz que iluminaba en lo que quedaba entre los edificios que subían recto hacia aquí y la bóveda. Este claustro es la gran obra de un personaje muy importante que es el maestro de San Juan de la Peña. El maestro de San Juan de la Peña, que estudió muy bien la doctora Lacarra y que, como ustedes pueden ver, se caracteriza fundamentalmente porque funde todos los trabajos castellanos, la escultura románica castellana, esa renovación artística castellana que tiene lugar en siglos, con la escultura románica francesa. Y entonces, la fórmula tradicional francesa y los nuevos modelos de la renovación artística castellana producen estas magníficas esculturas que son las que de alguna manera definen perfectamente lo que fue el siglo XI en el momento en que el Camino de Santiago cruza nuestro territorio. Hoy podrán ver un montaje donde verán a los monjes trabajando, podrán recrearse debajo de la gran peña y podrán darse cuenta que esta es la historia de dos momentos importantes. El momento del Condado de Aragón, cuando el Camino de Santiago baja por Siresa, y el momento del Reino de Aragón, cuando el Camino de Santiago baja por Somport rumbo a Jaca. Todos ellos, camino de Sangüesa, camino de Estella y camino del occidente, porque al fin y al cabo iban recorriendo una vieja ruta que ya habían recorrido los celtas y que habían dejado incluso un yacimiento importantísimo como es el lugar de Verdún, la villa de Verdún, que ustedes ven aquí, que presidía también ese camino, esa itinerancia del Camino de Santiago. Pero evidentemente, si quisiéramos para terminar señalar uno de los símbolos claros de este Camino de Santiago en Aragón, tendríamos que decir que es la propia Catedral de Jaca que ustedes están viendo en pantalla. Muchas gracias. Bien, deja de compartir, perfecto. Al final nos vamos haciendo con las tecnologías. Luis. Sí. Bien. Magnífica conferencia, profesor. Ha sido una exhaustiva profusión de datos e imágenes que estoy seguro que nos ha dejado mucho más claro todo lo referente al Camino de Santiago en su tramo aragonés. Vamos a ver qué nos han preguntado la gente. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Espléndida, muchas gracias. Mil felicitaciones, muy interesante. Felicidades. Bueno, a ver qué nos pregunta, a ver si a alguien le ha quedado alguna duda, que yo creo que no, lo has expuesto tan claro que yo creo que nos has quitado. Me ha interesado mucho. Felicidades desde Calder de Montbui. Bueno, ¿nadie tiene nada que preguntar? ¿Le ha quedado todo tan claro al personal? Espléndida conferencia, muchas gracias. Fabuloso. Los peregrinos, me plantea una persona, porque me sale aquí también las preguntitas, los peregrinos los tenemos ya documentados en el siglo IX seguramente. Sabemos que en el siglo IX los carolingios protegen este camino, les interesa. Si en el año 833
digamos, los militares, los condes de la corte de Ludovico Pío, Luis el Piadoso, se establecen en Siresa, lógicamente, si su jefe está interesado en potenciar el camino, ellos van a potenciar esta peregrinación y este elemento. ¿Por qué lo potencian? No es necesario que lo señale, pero recuerden que, claro, el elemento Santiago jacobeo, el elemento jacobeo es un elemento de consolidación de la España cristiana, de los reinos cristianos, frente a la lucha contra el Islam. Por lo tanto, interesaba a todos absolutamente. Y miren, documentos materiales, conchas, tenemos desde el siglo X. Están ya en los yacimientos, en los cementerios de Jaca, en los cementerios de la selva de Oza. Pero documentación podemos pensar que podemos entrar ya a valorar el siglo IX como el punto de arranque. Bueno, pues gracias, profesor Buesa, muy interesante. ¿Por qué el origen de Siresa está en el camino difícil? Bueno, el problema del origen de Siresa como camino difícil es muy fácil de entender. Mire, los romanos decidieron plantear que la entrada de la calzada central era por las tierras, el Siresa no existe entonces, por el valle del Aragón Suburbano, por hecho. Y el año 382 sabemos que el emperador Máximo manda arreglar la calzada porque él considera que la calzada es muy importante para Roma y que no se puede dejar caer. Ya han visto ustedes, les he puesto un trocito de ella que, claro, tiene desprendimientos. Cada nevada es un auténtico drama para una calzada de este tipo porque desaparece gran parte de la calzada. Y entonces el año 382 nos queda un miliario que nos habla el emperador de Roma que ha rehecho la calzada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que le interesa mucho a estas gentes, les interesa mucho seguir manteniendo ese paso central, porque por un lado hay un problema muy claro con unas tierras, gentes no controlables, grupos sueltos, tribus sueltas, y por otro lado está en manos musulmanas. Y luego, claro, a lo largo de los siglos, pues se va manteniendo porque de alguna manera la propia entidad del monasterio de San Pedro de Siresa protege a los que pasan, les atiende, les da comida, les da techo, pues procura que se pueda pasar de alguna manera cuando nieva, evitan los hielos, es decir, todo esto se va haciendo. Esa es la razón, porque existía ese ámbito. Luego, me preguntaba otra persona que acabo de leer que en qué año era la peregrinación de Luis VII de Francia, es en 1155. La tenemos documentada en Jaca, la llegada de Luis VII de Francia en 1155. Y me preguntan también, veo en pantalla, por qué, siendo este camino el primero, el más antiguo, está ahora tan olvidado. Porque hace usted que los aragoneses somos tendentes al olvido y a las modas y a las modernidades. Aquí las cosas se han conservado cuando no había dinero para poner nuevas. Si había dinero para poner nuevas, pues nos cargábamos lo antiguo con una facilidad espantosa. Entonces, evidentemente, no se atiende como se debería de atender el Puerto del Palo, aparte que es complicado, pero bueno, yo le puedo decir que hay excursiones de montañeros, organizadas por grupos de montañeros, que siguiendo ese GR que les decía antes, pues lo pueden recorrer y que además creo que son bastante interesantes porque verán no solamente el camino, verán ustedes los restos megalíticos y verán ustedes todas las leyendas que surgen en torno a Roncesvalles. Otra pregunta veo aquí que me dice que por qué no hemos dedicado más tiempo a Santa Cruz de las Heros, pues porque hay que atender al ritmo de la hora, porque si no, don Luis me hubiera echado el alto, lo tenía ahí vigilante. Y Santa Cruz de las Heros es importante, pero piense usted que Santa Cruz de las Heros es un edificio muy bonito y muy importante, pero la clave de Santa Cruz de las Heros es la condesa Doña Sancha, que vive allí, y la condesa Doña Sancha está en Jaca, y las monjas de Seros están en Jaca, y todo el legado de Santa Cruz de las Heros está en Jaca, y el yacimiento más importante de esa época es el sarcófago de la condesa Doña Sancha, de su abuela, de su hermana y de la naciente. Por eso he dedicado poco tiempo, aunque es muy bonito, porque ya saben ustedes que sabemos que la condesa Doña Sancha, en un momento determinado, pues intentó llevarse gentes de la Catedral de Jaca que trabajaban en la Catedral de Jaca a Santa Cruz de las Heros para que siguieran haciendo y trabajando en los capiteles románicos de allí. Es un edificio interesante. El profesor Boto
nos explicaba en una ocasión en los cursos de verano que yo dirijo en Jaca, y que este año además lo dedicaremos a Sancho Ramírez y a todo este mundo del camino. Bien, pues como les digo, vino a la Universidad de Verano de Jaca y planteó que era una aportación importante la que hacían desde Santa Cruz de las Heros, y es una gran sala que todavía no tenemos claro para qué es, pero desde la cual, si tú te pones a cantar y pones a cantar a unas monjas, en la iglesia se oye perfectamente lo que están cantando, y dice que era la contribución clara a ese sentido litúrgico terrible. Es decir, las voces yo no las veo de dónde salen, pero salen, están aquí, me envuelven, con la que de alguna manera el pueblo se intentaba en esa liturgia medieval, bueno, controlar. ¿El sarcófago de Doña Sancha no tiene lauda? Me preguntan. No, no. Del sarcófago de Doña Sancha, yo les recomiendo, si no lo han visto, que vayan a verlo. Es una de las piezas más bonitas, porque la catedral de Jaca es bonita, pero el sarcófago realmente es muy importante, porque es un sarcófago que nos habla de cómo seguimos trabajando ahí en la catedral de Jaca, pero no solamente en la catedral de Jaca, sino seguimos trabajando en la creación de un arte real, de un arte áulico, de un arte de la monarquía, de la familia, que al final se convierte en los escultores que van trabajando en los capiteles de la catedral de Jaca y enriqueciéndolo, se van convirtiendo en los gestores de ese homenaje, de ese gran homenaje a la monarquía, que es el sarcófago de la condesa Doña Sancha. Las monjas lo han puesto muy bien, la verdad es que es una delicia. Las benedictinas de Jaca lo han puesto fenomenal, han subido incluso unas pinturas que había de la antigua cripta donde juraba el concejo de Jaca a principio de enero, y pueden ustedes hacer una visita enriquecedora donde no solamente conocerán el sarcófago y podrán ver con toda tranquilidad, sino el espacio en el cual se colocó en principio. Y también hay otra pregunta que veo reiterativa, que es si había iglesias dedicadas a Santiago en el camino. Sí, hay muchas iglesias dedicadas a Santiago en el camino. Les he hablado de Santiago de Orante porque está muy de moda, desde que un programa de televisión lo sacó y la gente alega y afirma que, bueno, que siente es una especial conexión con el mundo espiritual dentro de ese templo, pues está ahí Santiago de Orante. Pero piensen ustedes que hay un Santiago de Jaca, en la propia ciudad de Jaca, se construye una iglesia de Santiago ya a mediados del siglo XI y se reforma hacia la década de 1084, 1080, 1084, 1085. En consecuencia, estamos hablando de una devoción permanente. Si usted se va al Valle de Tena, tiene también elementos referenciales a Santiago e incluso, bueno, hasta las propias iglesias modernas que se van construyendo en el camino, en el ámbito de allá arriba, muchas de ellas tienen la devoción a Santiago. Por ejemplo, en Sabiñánigo, la última iglesia que se hizo, tiene como advocación Santiago, y además está justamente asomada al camino que bajaba por el Valle de Tena y marchaba hacia Orante. Mira, Beatriz, que es vive en Barcelona, pero se cuida y está encargada de la iglesia de Majones, que es muy conocida nuestra, me pregunta, partiendo desde Puente la Reina, había dos variantes, pregunta, una por Verdún y otra por Arres. Bueno, la iglesia además de Majones es muy interesante. Beatriz es una mujer que ha trabajado mucho y trabaja mucho en potenciar, y además, bueno, en esa iglesia hay incluso marcas de cantero curiosas que no hace falta que las explique porque ella lo podría explicar mucho mejor, vinculadas al Camino de Santiago. Miren, yo les voy a parecer un poco, ¿cómo les diría?, ácrata en este momento. Hay tantos caminos de Santiago como peregrinos. Cuando uno sale de su casa y va a Camino de Santiago, está iniciando el Camino de Santiago. Esto es un concepto que en la Edad Media existe, que lo tienen. Es decir, que no tienen esa vinculación tan, como les diría yo, tan fija como nosotros. Por esta piedra pisaron no sé cuántos, por esta piedra pasaron no sé cuántos, por este lado se pasó el río. No, mire usted, a lo largo de la historia, los hitos del Camino de Santiago son hitos que construyen o bien las comunidades, los pueblos o las monarquías para atender a los que tengan necesidades, porque en el Camino de Santiago se puede sufrir accidentes hoy y en el siglo XI, se puede padecer enfermedad, se puede tener graves problemas de movilidad en el calzado. Es decir, todo eso se atiende y se van construyendo espacios, pero por eso hay una gran pluralidad de caminos. Yo, aparte de que haya un camino más o menos oficial,
que al fin y al cabo, bueno, pues todo lo tenemos que convertir en algo fijo y determinado, yo sí que les invitaría a que consideren que el Camino de Santiago es fundamentalmente una idea. Y así lo entendían las gentes del medievo. Es decir, el Camino de Santiago es la marcha hacia el oeste, la marcha a la muerte. ¿Para qué? Para volver de la muerte. Y volver de la muerte se llama resucitar. Y este es el camino fundamental cuando uno va al oeste y luego vuelve hacia el este, que es el inicio de la vida. Por lo tanto, posiblemente a ambos lados de los ríos hay caminos. Es decir, en Jaca, por ejemplo, tenemos un camino que va por debajo de Oroel, tenemos otro camino que pasa el puente Santiago y se va, el puente San Miguel, perdón, y se va por la orilla derecha del río, pero por los dos lados tenemos restos de camino y tenemos vinculación al camino, con lo cual no creo que haya que ser excesivamente rigurosos en esto. Sí que habría que ser rigurosos en que por un lado, por un determinado lugar, se calcen todas las ventajas para el peregrino. Es decir, que decidamos el camino que ese camino no porque sea un camino histórico o no histórico, sino porque es el camino por el cual facilitamos a los que peregrinan a Santiago que puedan salvar vados, que puedan atravesar puertos, que puedan atravesar ríos. Es decir, ese servicio, ese concepto de servicio, porque la materialidad del camino no es más que el servicio al que hace el camino. El camino se hace desde la fe y el camino se hace desde el conocimiento. Bien, pues no hay más preguntas por el momento. Supongo que a todos nos ha quedado muy clara la idea. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Siempre Hay una eres... pregunta que nos acaba de salir, Luis, aquí. Sí. Es que una persona preguntaba algo sobre el crismón de la Catedral de Jaca y decía que el león que está protegiendo a la persona que tiene en su mano, yo creo que no he leído lo que tenía en su mano, pero lo que tiene en su mano es una serpiente. Supongo que me pregunta por eso, ¿no? Por la serpiente. Bueno, pues muy sencillo. Mire, la serpiente muda de piel en 40 días, la cuaresma. Y entonces la serpiente, que en Jaca Antonio García Omedes la ha estudiado y nos ha ido detectando todas las serpientes que tenemos en todos los capiteles, que es un elemento muy habitual en la iconografía jaquesa. Bueno, es simplemente el símbolo. El animal cambia de piel durante 40 días, esa cuarentena purifica la piel y por eso la serpiente se convierte, no a veces, no en la catedral de Jaca, en el símbolo del mal, sino seguramente en el símbolo de la recuperación, de alguna manera, de esa cuaresma que nos hace olvidar el pecado y que nos hace abandonar el pecado. ¿Se puede explicar la Edad Media española si no hubiese existido el Camino de Santiago? No, bueno, en absoluto, en absoluto. El eje vertebrador de toda la Edad Media española es el Camino de Santiago. Pero yo les diría algo más. El Camino de Santiago es el eje vertebrador de un elemento muy importante, que es las ciudades. El Camino de Santiago genera la Europa de las ciudades. Cada vez vamos a ir más a una Europa de las ciudades. Y en la Edad Media ahí tienen las grandes ciudades con sus ferias que generan el desarrollo, que generan el avance, que generan el progreso. Por lo tanto, pensar que existiría todo sin el Camino de Santiago es una auténtica equivocación. Es quien vertebra todo y vertebra todos los reinos que trabajan en el norte. El rey Alfonso de Castilla y el rey Sancho de Aragón van a pactar continuamente sobre una cosa. Sobre lo demás van a estar enfrentados, pero van a pactar siempre sobre una cosa. Vamos a construir un camino cómodo, seguro, fácil y que la gente pueda ir por él con cierta, digamos, alegría. Y el Camino de Santiago llevó la literatura, llevó la música, llevó el arte, por lo tanto, es un poco el constructor de esta Europa en la que vivimos. ¿Monasterios de Cillas y Fuenfría? Sí. Sí, me pregunta, ¿los monasterios de Cillas y Fuenfría tuvieron algún papel en el peregrinaje? Al principio, en la época en que el camino pasa por el territorio condal, son fundaciones condales, que tenemos además incluso los nombres de los capellanes carolingios que los fundan, pero tendrían el camino de atender todo el monasterio. Es una puerta que atiende por el hecho de la caridad cristiana y que hay que atender a las personas, porque ya saben ustedes que es como atender a Cristo, pues entonces en ese sentido la caridad cristiana, todos los monasterios tienen una atención, pero no juegan un papel muy importante. Que sepamos nosotros, ojo. Una nueva pregunta, ¿la ermita románica de la Sarsa está en su real ubicación?
¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿La ermita románica de Sarsa está en su real ubicación? La persona que me lo pregunta sabe que no. Y yo también. Juani nos lo pregunta. ¿Eh? Juani nos lo pregunta. Bien, Tomás, que es coordinador de Madrid, me dice, en el crismón de la puerta principal de Jaca, el hombre que está protegido por el león tiene en su mano una serpiente. ¿Tiene alguna relación con la muerte? Es lo que he comentado ahora. Recupera la vida, cambia de piel cada 40 días. Ese cambio de piel, la muda de la piel de la serpiente, es lo que indica de alguna manera la liberación del pecado y ¿cómo diría yo? Pues la redención de una vida de pecado. El Bien. pecado es la muerte. En la Edad Media la gente tenía ese concepto de pecado es como la muerte. Piensen ustedes que hasta el propio Miguel Ángel, cuando pinta el juicio final, está muy preocupado por la muerte. Pero por la muerte, ¿por qué? Porque el pecado, dice, lleva a la muerte. Y entonces está preocupadísimo con que confiesen continuamente a su padre porque va a pecar y está muerto. Y esa preocupación de esa vinculación del pecado y la muerte es algo que pervive a lo largo de los siglos. Bien, bueno, oye, es una conferencia, yo creo que el debate ha sido extenso. No hay duda que la gente te ha seguido con mucha atención. Repito, muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por tu tiempo siempre, no solo en esta ocasión, y muy agradecido y hasta siempre. Yo creo que con la expectación que has despertado en Amigos del Románico vas a tener que preparar otra pronto. Bueno, pues ya sabes, Luis, que yo estoy encantado de colaborar contigo y que luego además muy feliz. Y Lo además sé, yo creo que es un auditorio muy interesado y con el que uno se siente muy cómodo. Bueno, pues nosotros también estamos encantados contigo. Ha sido un placer oírte y un honor tenerte aquí con nosotros. Y hasta pronto, espero. Muchas gracias por tu disertación y A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. igualmente. Bien, una vez dado por finalizado esta magnífica conferencia, espero que os haya gustado. Aprovecho para anunciaros que el próximo viernes día 12, la Coordinación de Asturias y Cantabria nos hablarán del camino de Hermandad de Europa con Santiago de Compostela, la vía Podiensisum. Así que hasta el próximo viernes.